Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, catedral de vida. El Evangelio de Juan es un evangelio lleno de símbolos. A Juan, el apóstol, le fascina hablar por símbolos. Igual Apocalipsis, que lo escribió él también, es un libro lleno de símbolos. ¿Y por qué voy a tomar a la bandera colombiana? Porque la bandera colombiana es un símbolo. El tricolor trata de representar lo que es Colombia, porque un símbolo es un objeto que representa y explica realidades. Entonces, a través de los tres colores de la bandera tratamos de explicar las realidades nacionales. Mi Biblia, en el título del capítulo 5 de Juan, dice que Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Es decir, que trata la historia de cómo Jesús restableció la salud corporal, la salud física de una persona. Y voy a tomar esa salud como un símbolo esta mañana, para hablar de Jesús, el médico del alma. Ese es el tema de hoy. Jesús es el médico del alma. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Lo invito, usted que está allí en la casita, lo invito a que leamos los primeros 4 versículos. Dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos, 5 portales. En estos yacía tendida una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Mire usted que posiblemente la fiesta a la que se refiere allí era la fiesta de los tabernáculos. Y normalmente durante esta fiesta la ciudad estaba llena de gente, muchas personas, para que Jesús pudiera predicarles, para que pudieran escuchar a Jesús. También habla ese pasaje de que el estanque donde se desarrolla la historia de cómo Jesús sanó a este enfermo está cerca de una puerta. ¿Cómo se llama la puerta? Y ahí vamos a ver el primer símbolo de este evangelio, la puerta de las ovejas, la puerta por donde entraban los animales con los que se hacían los sacrificios en el templo, los sacrificios para perdonar los pecados o para adorar a Dios. ¿Qué es usted para los evangelios? ¿Qué soy yo para los evangelios en cuanto a Dios? ¿Somos qué? Ovejas, ovejas. Así que el autor está viendo esa cantidad de enfermos como ovejas que buscan a un pastor para que les sane. Qué bonito. 5 portales había allí, 5 pórticos, portales, para que debajo de ellos los enfermos se resguardaran del sol, se resguardaran de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, porque había gente que permanecía ahí por meses, aún por años, esperando que ocurriera el milagro de ser sanos. Así que yo como médico puedo imaginarme esa cantidad de gente enferma y puedo ver una escena del siglo XXI, puedo ver cualquiera de las EPS a las que usted y yo vamos. Puedo ver las urgencias, gente llenando todos los asientos de las salas de esperas, gente en las camillas, gente aún en el piso, gente enferma que tenía la esperanza de que en ese lugar recibirían una sanidad. Según ellos era cuestión de esperar. Pero fíjese usted que los manuscritos más antiguos, algunas de las Biblias que ustedes leyeron no tiene el pedacito que dice que de cuando en cuando venía un ángel y agitaba el agua y el primero que bajara quedaba sano.
porque parece que ese pedacito lo agregó algún copista de la Biblia para explicar la creencia que la gente tenía en esa época. Era una creencia. Al parecer el movimiento del agua podría explicarse porque en ese pozo o en ese estanque debajo había una mana subterránea de aguas medicinales, como lo hay en Riberita, Huila, por ejemplo. Y eso podría explicar el poder curativo del agua. Pero también lo más probable, sobre todo por esa nota que agregaron los copistas, era que la gente tenía una superstición. La gente había creado un mito y se imaginaban que cuando el manantial de aguas medicinales brotaba, bajaba un ángel para sanar a la gente. Y esto me recuerda a nuestra cultura colombiana, a nuestra herencia religiosa de la cual venimos. Muchos santuarios, muchos relicarios, muchos mitos en cuanto a lo que Dios puede hacer para sanarnos. Entonces va el primer punto. El primer punto, si usted está tomando apuntes, para que usted lo coloque, es que el pecado ha traído muchas desgracias a la humanidad. Por eso veo reflejada la humanidad en ese pórtico. Sí, desafortunadamente, si Adán y Eva no hubieran pecado, el cuerpo humano no se enfermaría, se lo digo como médico, el cuerpo humano no se enfermaría. Las enfermedades físicas tuvieron un origen espiritual. Así como nuestro cuerpo físico tuvo un origen espiritual del soplo de aliento de vida que Dios nos dio, también el origen espiritual de la enfermedad es negativo, fue nuestro pecado. Y el estanque de Betesda, que significa en el idioma original casa de misericordia. Y precisamente aquí es donde Jesucristo muestra su misericordia. Porque este milagro, como todos los milagros de Jesús, es una muestra de la naturaleza misericordiosa de Dios. Allí yacían un montón de enfermos. ¿Qué más había? Enfermos y ¿qué más? Allí en su Biblia está, ciegos y ¿qué más? Cojos y paralíticos. El pecado nos ha dejado enfermos, nos ha dejado ciegos, nos ha dejado cojos, nos ha dejado paralíticos en el área espiritual. Pero yo quiero decirte esta mañana una gran noticia. Jesús tiene provisión plena para curarte de esa enfermedad que se llama pecado, para curarme a mí de esa enfermedad que se llama pecado. Mire, y el hombre en quien se efectúa la sanidad por parte de Jesús llevaba ¿cuántos años enfermo? 38 años. Todo ese tiempo, toda una vida había sufrido bajo el peso de esa enfermedad. Y él se encontraba sin esperanza. Él no tenía esperanza. Pero afortunadamente Jesús se compadece del que ha caído en desgracia. Lea conmigo Juan 5, 5 al 7. 5 al 7, los versículos que vamos a leer. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio ahí tirado, acostado y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Qué lindo, un hombre que llevaba 38 años enfermo, y cuando Jesús lo ve, y yo me pregunto, ¿qué hacía Jesús ahí? ¿Luego no había subido a la fiesta religiosa para celebrar? No había subido, había una gran multitud en el templo que seguramente lo quería escuchar predicar. Pero mira, él fue, dejó la multitud y se fue a visitar al hospital de Betesda, porque él tenía un objetivo muy claro en mente, y era apiadarse, tener misericordia de un solo hombre, de entre toda esa multitud que había ahí enferma. Se quería apiadar de una sola persona.
Porque Jesús siempre buscaba a los enfermos. Usted lee los evangelios y usted ve a Jesús buscando a los enfermos. Tanto los enfermos del cuerpo como los enfermos del alma. Él nos busca. Inclusive le dijo una vez a alguien o a un grupo, al grupo de los religiosos fariseos: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Esos somos nosotros. Sí, esos somos nosotros. ¿Cómo supo que llevaba mucho tiempo así Jesús? Juan no nos lo dice, pero podemos imaginar que el Espíritu Santo le reveló a Jesús cuánto tiempo llevaba así. Así como le reveló a la samaritana la condición matrimonial o emocional o moral de ella. Así como le reveló a Natanael debajo de la higuera. Ahora, ¿por qué escogió Jesús a ese, habiendo tanta gente enferma? Tanta gente enferma. Lo escogió por una razón muy, muy particular. Porque llevaba mucho tiempo sufriendo. Llevaba demasiado tiempo sufriendo. Y acuérdese que estamos diciendo que Jesús es el único que se compadece de los que caen en desgracia. Porque por nuestra sociedad manejamos la concepción de que al caído, pero a Jesús no, Él se compadece. Comparémoslo con Marcos 10:51, también Jesús le dijo a un ciego: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús le preguntó tanto al ciego como a este paralítico: ¿quieres ser sano? Uno, para que confesara su deseo de sanar. ¿Para que qué? Confesara su deseo de sanar. Para que empezara en este hombre enfermo un proceso interno, se empezara a avivar su fe. Segundo, ¿para qué más le pregunta quiere ser sano? Para que él confesara su impotencia. Para que en ese milagro no hubiera lugar a que el paralítico dijera: no, es que yo tengo harta fe, por eso Dios me sanó. Y pudiera robarse algo de la gloria de Dios. No, para que él confesara su impotencia. No tengo a nadie. ¿Qué dijo él? No tengo a nadie que ¿qué? No tengo a nadie que me meta en el estanque. Para que él se diera cuenta de lo desesperado de su caso. Para que él se diera cuenta que no había opción, que no tenía esperanza. Y lo tercero, para hacer que el paralítico fijara su atención en Jesús. El paralítico tenía su atención ¿dónde? ¿Dónde? Tenía que estar pilas ¿a dónde? Al estanque, siempre mirando el estanque, a ver cuándo se mueve para arrastrarse hasta allá. A ver si algún día podía llegar. Comparémoslo con el cojo de Hechos 3. También uno que llevaba 40 años y al que Pedro, el apóstol, sanó. Él tenía no los ojos en el estanque, sino los ojos en ¿dónde? Una limonita, por favor. Una limonita, por favor. Esa era su esperanza, vivir de la mendicidad. Por eso Pedro le dijo: míreme, para sacarlo de una esperanza vana. El estanque era una esperanza vana. Nunca se iba a realizar esa sanidad, porque él no podía por su impedimento y tampoco tenía nadie que lo metiera. Jesús quiso desenfocarlo de esa esperanza vana para que ese proceso de la fe siguiera gestándose en él, para que dejara de esperar el estanque y esperara en él. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende. Al oír esta pregunta de Jesús, el paralítico, como siempre, le habla de lo único que él conocía. Pero qué bonita ilustración, me encanta la ilustración que Juan utiliza. Es la ilustración de nuestra condición antes de venir a Jesús. No tenemos otra esperanza, porque la enfermedad del pecado no tiene sino una solución:
No hay otra posibilidad sino Jesús. Y mira, para todos los que estaban alrededor, el enfermo, era un enfermo más. Como cuando el médico se asoma a mirar en la sala de urgencias y ve ese montón de gente en las sillas, en las camillas, en el piso. Ve la montonera. Pero Jesús tenía una mirada especial para este hombre. Recuerde que él dejó la multitud del templo para irse hasta donde él. Para los hombres ese paralítico era un enfermo más, para Cristo era un hombre que necesitaba su amor. Y hoy aquí, también nosotros necesitamos su amor. ¿Usted qué quiere? ¿Qué cree? ¿Qué piensa? ¿Usted necesita su amor? Sí, Él te mira de manera particular, Él me mira a mí de manera particular. Y este mensaje de Juan capítulo 5 fue escrito especialmente para ti, para mí, porque yo no soy una pecadora más, tú no eres un pecador más, tú no eres un joven más, una mujer más, eres un hombre necesitado del amor de Él, de Jesús, y Él te quiere atender de manera especial, de manera particular. Créalo, créalo. Jesús quiere que tú le confieses tus necesidades. Y esta mañana te vuelve a repetir la misma pregunta que le hizo a este hombre paralítico en el estanque de Betesda. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta para ti esta mañana. ¿Quieres ser sano? Amén. La respuesta es obvia, ¿cierto? Pero Jesús quería que el paralítico lo confesara que quería, pero no podía solo. Ni tú ni yo podemos vencer solos el pecado. Tú ni yo podemos ser sanados de la enfermedad que se llama pecado solos. No, por más esfuerzos que hagan. Y yo conozco gente que dice, no, yo no necesito de la religión, yo no necesito del evangelio, yo no necesito de las iglesias, porque yo puedo solo resolver mis situaciones, yo me puedo superar, soy inteligente, me he preparado para eso en la vida. Pero yo quiero decirte que Jesús es el único que te puede sanar. Vamos a leer Juan, el capítulo que estamos leyendo, pero los últimos versículos, 8, 9 y el 14. Los últimos 3 versículos de este pasaje que nos interesan, el 8, el 9 y el 14. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Leo el versículo 14. Después de esto, Jesús lo halló, ya no en el pórtico, ya en otro escenario, en otro ambiente. ¿Dónde? En el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga o no te suceda algo peor. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Estos actos ilustran que lo que Jesús hizo en él fue perfecto. Fue un milagro portentoso, un milagro despampanante. No sé cómo describir, pero un milagro muy grande, instantáneo y perfecto. Porque estos 3 mandamientos, levántate, toma tu lecho y anda, requieren una determinación fuerte de parte del paralítico. Porque Jesús le estaba pidiendo algo que él hace 38 años que no hacía. Tenía sus músculos atrofiados, sus tendones atrofiados, sus nervios atrofiados. Qué tremendo, pero al instante, en un instante, así, esto es un instante, como un chasquido de los dedos, en un instante toda la enfermedad que lo agobió 38 años fue absorbida por el poder de Jesús, desapareció. Y aquel hombre fue sanado, no necesitó del agua, no necesitó de la superstición, no necesitó un remedio humano. Y entonces tomó la camilla y anduvo. Me llama la atención que el enfermo no le dijo al Señor, no, ¿cómo se le ocurre, Señor? Hace 38 años que yo no me paro, ¿cómo me va a decir usted que me levante, que coja mi camilla y que ande? ¿Cómo lo voy a hacer? No.
el milagro que él había empezado a gestar por dentro, es decir, Jesús, porque el milagro que hizo por dentro fue más grande que el de los pies, que el de las piernas. Ese milagro que se llama fe. ¿Cómo se llama ese milagro? Fe, la fe bíblica, no la fe que usted y yo los colombianos conocemos, la fe bíblica. Esa fe que descansa en Dios. Esa fe que descansa ¿en qué? En Dios. Que usted está esperando que Dios haga. ¿Qué? Lo que Él quiera, porque lo que Él quiere hacer conmigo es lo mejor. No es esa fe que le tuerce el brazo a Jesús para decirle, no, hágalo como yo quiero. Hágalo cuando yo quiero. Sino esa fe que es obediente. Señor, a tu manera. Lo hizo, él obedeció. Así como Jesús le dijo, lo hizo. Y mire, más adelante él lo encuentra en otro escenario. ¿Dónde lo encuentra? En el versículo 14. En el templo dejó ese escenario viciado, tóxico, donde solamente había incapacidad, desesperanza, enfermedad. Y eso es lo que hace Jesús cuando toca por dentro nuestra vida. Nos saca de ese ambiente tóxico en el que nosotros vivíamos antes de conocerlo. En ese ambiente de enfermedad mental, emocional y espiritual y social. La parálisis, como en este caso, representa las consecuencias del pecado como la impotencia para uno salvarse a sí mismo. Yo quiero decirte esta mañana que Jesús desea que tu cuerpo sea sano, pero más que tu alma sea sana. Mire, con este milagro Jesús le tocó no solo el cuerpo a este hombre, tocó su vida espiritual. Tocó su vida espiritual. Le transformó su vida espiritual. Y cuando Dios nos devuelve la salud física y espiritual, Él desea que volvamos a nuestra vida, a nuestros quehaceres. Por eso le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, anda. Eso es lo que nos dice esta mañana. Anda en nueva vida. Sigue viviendo. Ahora sí puedes vivir la verdadera vida. Yo te la doy, dice el Señor Jesús. Pero esa nueva vida que Jesús te ha dado, debes vivirla con mucha alegría, con mucho gozo de servir a Dios, pero con un profundo rechazo al pecado y con un propósito firme de vivir solo para Cristo. Oigan, no para usted, no para usted, de vivir para Cristo, de vivir para el Señor. Jesús quiere que los que reciban sus bendiciones, que somos nosotros, seamos gente activa. Nos puedes llamar al teléfono 515-0863 y al celular 304-638-8150.